Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Por aquí su facilitador, Angélica Castellano, el cual hoy vamos a hacer una retroalimentación con relación a lo que son los sujetos que intervienen en el proceso civil venezolano. Le doy la bienvenida. Espero pues que hagamos investigación con referencia a este tema tan importante que vamos a estar realizando en el transcurso de nuestra vida y nuestra carrera. Aquellos que van a ejercer la carrera de civil, vamos a aprender y a hacer lo propio para conocer el procedimiento, ¿no? Tenemos en cuenta entonces que en el derecho procesal civil venezolano, obviamente está, por decirlo de alguna manera, amparado pues por nuestro Código de Procedimiento Civil, el cual es el que articula cada uno de este, los pasos a seguir dentro de estos procedimientos para poder admitir la demanda. Y obviamente luego de admitirla, el proceso que viene después de ello. Pero en el derecho procesal civil, los sujetos que intervienen en el proceso son fundamentales para que se pueda desarrollar la actividad jurisdiccional. El Código de Procedimiento Civil venezolano es el que regula, obviamente, detalladamente quiénes son, cómo actúan y qué requisitos deben cumplir. Voy a desglosarles de alguna manera eh, las partes que intervienen y los artículos claves que regulan dicho procedimiento. En principio están las partes principales, que son los sujetos que tienen un interés directo en el conflicto y sobre los cuales recaerán los efectos de la sentencia. Está el demandante o actor, obviamente, que es quien ejerce el derecho de acción e inicia el proceso introduciendo la demanda, es quien pide la tutela judicial. Obviamente sabemos que esta tutela judicial está en nuestra Constitución de la República de Venezuela y obviamente en el Código de Procedimiento Civil. También se encuentra el demandado, que es la persona contra quien se dirige la acción y la pretensión contenida en esta demanda. Tenemos la regulación, obviamente, del Código Procesal Civil con la capacidad procesal, donde pueden gestionar en el proceso por sí mismas las personas que tienen el libre ejercicio de sus derechos, esa es la capacidad de obrar, y quienes no la tengan deben actuar representadas o asistidas según la norma. Tenemos también la legitimación, la cual para que el proceso pueda ser válido, las partes deben tener legitimación ad causam, o sea, ser los verdaderos titulares, obviamente, de la relación jurídica, ¿ok? Y obviamente esa relación jurídica que está en disputa, obviamente, ¿no? Tenemos también lo que son los representantes y asistentes, en este caso, obviamente nosotros los abogados, y en Venezuela, por regla general, los ciudadanos no pueden actuar solos en un juicio civil, necesitan el respaldo técnico de un profesional del derecho, obviamente. Tenemos también lo que es la representación por apoderados, abogados que actúan en nombre de la parte mediante un poder mandatorio general, puede ser el mandato o poder, o puede ser especial.
Lo que hace el abogado, produce obviamente efectos directamente sobre el patrimonio o situación de su cliente. Tenemos la regulación, cómo se otorga el poder, las facultades del apoderado y los motivos de cesación del poder. La asistencia técnica, obviamente, la parte acude al tribunal por sí misma, pero su firma debe ir acompañada por la de un abogado. Otra ley importante que tenemos que tener en cuenta y hacer lectura es la ley de abogados, ¿no? Tenemos que tener esa ley a la mano y estar bien pendientes de su contenido porque es bastante importante también. Tenemos los terceros intervinientes o la tercería en este caso, que son personas que originalmente no eran ni el demandante ni el demandado, pero estas ingresan al juicio porque tienen un interés jurídico que pueden verse afectados por lo que se decida en esta sentencia. Tenemos la regulación, el Código de Procedimiento Civil, los artículos 370 al 387, donde establece de forma taxativa las 6 formas en que los terceros pueden intervenir en un proceso civil venezolano. Entonces también en el primer ordinal de lo que expresa nuestro Código de Procedimiento Civil, que es cuando el tercero pretende tener un derecho preferente al demandante o concurrir con este. Este, también tenemos lo que es la oposición a embargo, el ordinal segundo, cuando se embargan bienes que son propiedad de terceros, este interviene para defender sus bienes, obviamente. Intervenciones coadyuvantes, el tercero interviene para ayudar a una de las partes principales porque tiene un interés jurídico en que esa parte gane. Tenemos que en el ordinal cuarto, cuando el demandado pide que se llame a juicio un tercero, que debe garantizar el derecho, por ejemplo, el vendedor por caso de saneamiento o evicción. Tenemos también la cita de saneamiento, que es el ordinal quinto, casos específicos donde la ley permite llamar a un tercero para que responda por el saneamiento de la cosa. Tenemos también la apelación de terceros, ordinal sexto, cuando un tercero se ve perjudicado por una sentencia definitiva y, aunque no estuvo en el juicio, la ley le permite apelar. Tenemos también el órgano jurisdiccional, que vendría siendo el órgano jurisdiccional, vendría siendo el tribunal competente por esa causa que se va a ir a litigio, aunque no es una parte en el sentido de litigar por un interés propio, el juez y sus auxiliares son sujetos procesales indispensables dentro de este procedimiento. El juez dirige el proceso, obviamente. ¿Quién dirige el proceso? El juez. ¿Qué pasa con el juez? El juez garantiza la igualdad de las partes y dicta la sentencia. Su deber es imparcialidad y dirección y está consagrado en el Código de Procedimiento Civil. Tenemos el secretario del alguacil, obviamente que son los auxiliares del juez y encargados de dar fe pública de los actos y realizar las citaciones, notificaciones respectivas a este caso. Eh, bueno, en resumen de esta estructura, el sujeto procesal es la función principal, la parte actor y demandado, ¿sí? Apoderados, abogados. Terceros intervienen por verse afectados. Y obviamente el juez es parte principal
de ser parte, pues, en los procesos, en el procedimiento civil venezolano. Es importante que tengamos en cuenta también eso. También otros autores eh, tienen lo que es el concepto de lo que es ser parte, ¿no? Parte es aquel que en nombre propio, en cuyo nombre se pretende la actuación de una norma legal y a que respecto del cual se formula esta pretensión, tiene calidad de parte aquel que como actor o demandado pide la intervención de los órganos jurisdiccionales para que se le proteja una situación jurídica, siendo que las partes polarizan los intereses objetos de discusión y planteamiento de un proceso. La posición que ocupan las partes en el proceso es la parte actora y la parte demandada, toda vez que la primera inicia la acción, en tanto que la segunda responde, acepta, modifica o se enfrenta a las pretensiones del actor. Tenemos la capacidad para ser parte, obviamente se entiende por capacidad para ser parte de la aptitud que tiene toda persona natural o jurídica para ser demandante o demandado en un proceso, ¿sí? Personas que tienen capacidad para ser parte, todas las personas naturales como jurídicas pueden ser parte en el proceso. La regla general es que toda persona puede intervenir como parte en el proceso, salvo los incapaces, obviamente por razones de edad o de enfermedad. Tenemos también lo que es la capacidad procesal, ¿no? La capacidad procesal es importante dentro del proceso, puesto que refiere a la facultad de comparecer en juicio por sí mismo o por medio de apoderado. Eso lo dijimos hace rato, pero este es otros criterios, ¿no? Obviamente, les invito a leer el artículo que se dicte en esta retroalimentación para que ustedes puedan leerlo con calma y así sacar sus conclusiones. Está el 136 cuando nosotros nos referimos a capacidad procesal del Código de Procedimiento Civil. Y no es más que un conjunto complejo que se deriva de los requisitos y condiciones establecidas por la ley para que una persona física o jurídica pueda participar en un proceso como demandante, demandado o tercero. También está la incapacidad procesal, la cual se puede subsanar mediante las siguientes instituciones: el régimen de representación, cuando la incapacidad es plena, obviamente, está la patria potestad y está la tutela. También está el régimen de asistencia, cuando los incapaces o la incapacidad es relativa. La capacidad de postulación, que es la facultad que tiene el abogado en ejercicio para poder asistir en juicio a otra persona. Estamos hablando del 136 y del 137. También está la cualidad procesal, que es la legitimación en general, es la titularidad de un derecho subjetivo, pero considera concretamente en el ámbito procesal. Toma el nombre de cualidad que se distingue de la capacidad, toda vez que en la primera se discute la titularidad, en cuanto que en la segunda se discute la aptitud para demandar o para defenderse. Ahí están diferentes tipos de cualidad. Por ejemplo, está la cualidad activa, es aquella que viene a ser la prueba de la designación subjetiva por parte del actor para ejercer la pretensión. Está la cualidad pasiva, que es la prueba de designación subjetiva por parte del demandado para sostener el proceso y la obligación o carga que le señala el demandante. Por ejemplo, cuando una persona demanda la reivindicación de un inmueble y alega que es propietario del mismo,
en virtud de haberlo adquirido por documento público debidamente registrado. El deberá probar que es el propietario de ese inmueble mediante título pertinente que acredite su propiedad. Es decir, la designación subjetiva de la titular del derecho a sí mismo y tomando el ejemplo citado para que el demandado pueda discutir el derecho de propiedad que se le invoca. Deberá probar con su condición de poseerlo y por ende eh, si demanda a un poseedor, él dirá que no tiene cualidad para discutir ese derecho por cuanto él no es el poseedor. Está también lo que es la legitimidad a causa. Esta activa se refiere a la cualidad del demandante y a la legitimidad a causa pasiva, que se refiere a la cualidad del demandado. Tanto el actor como el demandado deben tener interés en el proceso. Tienen que leer el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil. La cualidad y el interés son cosas diferentes, ya que el interés es apreciable desde el punto de vista económico o jurídico. Tenemos también lo que es el litisconsorcio. Litisconsorcio se habla del litisconsorcio cuando varias personas pueden constituir una parte ocupando una misma posición de actores o demandados. Tenemos una clasificación. Puede clasificarse el litisconsorcio de la siguiente forma, según en qué parte se encuentra la pluralidad de sujetos, ¿sí? Eh, Está A, el litisconsorcio activo, es cuando varias personas o una pluralidad de sujetos fungen como actores contra o frente a un demandado. Está la B, que es el litisconsorcio pasivo, es cuando existe un actor frente a varios demandados. Está el litisconsorcio mixto, que es cuando existen pluralidad de actores y de demandados. Según dependa de la voluntad de la parte o de la ley. El litisconsorcio voluntario se presenta cuando, de forma voluntaria, los sujetos de una de las partes se reúnen y acumulan sus acciones en un mismo nivel de la demanda. Es voluntario porque de igual forma estas personas pueden o pudieran intentar por separado sus acciones. Ejemplo, todas las personas que fueron objeto de un determinado hecho ilícito pueden reunirse y acumular sus pretensiones en una misma demanda, ya que coinciden el hecho y la persona del demandado. Estamos en presencia de un litisconsorcio voluntario activo. Si la pluralidad de sujetos está en la parte pasiva, estamos en presencia de un litisconsorcio voluntario pasivo. También puede haber pluralidad de actores y de varias víctimas. Y procederse como en los dos casos anteriores, habrá entonces un litisconsorcio voluntario mixto. ¿Ok? El litisconsorcio necesario es cuando la naturaleza de las relaciones jurídicas afectarán a más de dos personas y se forma por la naturaleza jurídica de lo debatido. Ejemplo, de estos son litisconsorcios necesarios que se forman en los juicios de expropiación, comunidad, masa de acreedores, coherederos, etc. También están según el momento en que se producen. Por ejemplo, el litisconsorcio inicial es aquel que se da desde el inicio del proceso. Está el litisconsorcio sobrevenido, que es el que se da posterior al inicio del proceso. Ejemplo, cuando se ha iniciado una acción en contra de una persona y ésta muere durante el proceso. Una vez que incorporan al proceso sus coherederos, se formará una litisconsorcio sobrevenida, ya que el acontecimiento de la muerte da la parte que la ocasiona.
Recomiendo de verdad ampliamente, deben hacer lectura del Código de Procedimiento Civil venezolano. Es importante leer el articulado porque no hacemos nada con escuchar lo que yo estoy diciendo si no hacemos lectura del código. ¿Ok? Tenemos que hacerlo. Em, Tenemos aquí lo que es la representación de las partes, que es la representación de las partes y gestión de las partes en el proceso. Em, Hablamos de los apoderados como lo hablamos anteriormente. Estamos hablando del artículo 136 del Código de Procedimiento Civil. Está lo que qué es un poder o qué es un mandato judicial. El mandato aparece como una simple oferta que hace el mandante, el apoderado, y muchas veces un cliente en forma inconsulta con el abogado acude a la notaría y le otorga un poder judicial, lo cual no significa que se haya perfeccionado el contrato de mandato procesal, puesto que para ello es necesario la aceptación expresa o tácita del apoderado allí señalado. En la práctica, la aceptación tácita es la más usual, exteriorizando mediante el simple ejercicio de las facultades que le han sido conferidas en el poder. Tenemos diferencias entre el mandato civil y el mandato procesal. Obviamente el mandato civil es un contrato. El mandato procesal reúne características propias que lo distinguen claramente del mandato civil. El mandato civil puede constar o no en forma escrita, puede ser incluso tácito. El mandato procesal tiene que ser expreso y contar en forma escrita y auténtica. La autenticidad en este caso es un requisito ad sustantia. Nuestro Código de Procedimiento exige que el poder para actos judiciales debe constar en forma auténtica. Está el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, 1357 del Código Civil y el 3 y el 4 de la Ley de Abogados. Tenemos esta figura jurídica, tiene por finalidad proveer de facultades al mandatario para que presente a su conferente en sus asuntos judiciales contenciosos o de jurisdicción voluntaria. En resumen, el mandato voluntario es un contrato, pues se requiere para su realización el concurso de voluntades del conferente y del mandatario. En consecuencia, el mandato judicial podemos definirlo como el contrato en virtud del cual una persona confiere a otra facultades suficientes para representarla en juicio. La representación es lo que caracteriza al mandato. El mandatario es un representante del poder dante. No lo reemplaza, sino que lo hace sus veces y de allí que el apoderado judicial no responda personalmente por el ejercicio del mandato y en cambio obligue con su gestión al mandato. Tenemos lo que son las obligaciones dentro del mandato también. El mandato es un contrato consensual y en virtud, una vez aceptado por el mandatario, significa que éste contrae obligaciones que son convencionales o legales. Al aceptar el mandatario esta obligación, él está obligado a hacer todo cuanto se requiera para el cabal cumplimiento o ejecución del objeto del mandato, siendo que el límite de obrar del mandatario está en las facultades conferidas en el mismo. Tiene obligaciones del apoderado para con el poder dante, que son con relación al ejercicio profesional, artículo 15 de Ley de Abogados, artículo 19, 25, 26, 27 y 29, y el 35 Código de Ética del Abogado. Con relación al proceso,
Se trata de actividad por edad por cumplir con los actos procesales dentro de los límites. Está el 153, 154, 170, 171, 173, 174. Es 1689 del Código Civil. Hemos llegado entonces al final de esta clase de hoy. Espero que haya sido de provecho. Nos estamos viendo entonces en la próxima.